Y a su nombre. Dios bendiga a su iglesia. Tomen asiento, amados en Cristo. Pueden tomar su lugar. Amados, realmente es solo su gracia. Solo su gracia. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Sí, por medio de la fe, dice Pablo, pero esto tampoco es de vosotros, también es un don de Dios, solo por gracia. Dígalo conmigo, soy salvo solo por su gracia. Que así sea, que así lo podamos percibir cada día en nuestro corazón. Si hay algo podemos ser, es por la gracia de Dios. Iglesia amada, vamos a tomar un sermón que está relacionado al ministerio. Yo quiero que todos ustedes presten atención. Vamos a tomarnos 20 minutos para examinar el pensamiento de Dios conforme a el llamado. ¿Qué es el llamado? ¿Desde cuándo es el llamado? La durabilidad del llamado, la tarea del llamado. Todas cosas que vamos a ver en estos 20 minutos. Ordenación de ministros es el tema que voy a tratar. Si tienen ahí el puntero, bien. Vamos a ir al tema. Primero que nada, el llamado. Hay mucha gente que no sabe lo siguiente. El llamado, primero que nada, es eterno. Diga conmigo, el llamado es eterno. O sea, no es por nuestras obras. No es porque yo me preparé, no es porque yo decidí. El llamado de Dios es eterno, no es por obras, sino es conforme al propósito de Dios. Esto lo dice la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo 1:9. Lo leemos todos juntos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que el Señor dice que Él nos salvó y llamó. No existe salvación sin llamamiento. Si una persona se considera salvo, tiene un propósito. Dios hizo todas las cosas con propósito. Entonces, cuando Él salva, salva con propósito. Dice, nos salvó y llamó, y ese llamamiento es un llamamiento santo. Eso significa para una tarea específica, puntual. Por eso que una persona primeramente, antes de hacer nada, tiene que saber para qué lo llamó el Señor. Esto es como en una empresa. Si yo le llamo a trabajar en mi empresa, lo primero que le voy a decir, ¿qué es lo que quiero que usted haga? Segundo, ¿dónde quiero que usted lo haga? Tercero, ¿cómo quiero que usted haga? ¿Me entiende? Dios nos ha llamado como obreros, pero usted no puede hacer la obra de Dios en el lugar que usted quiere, de la forma que usted quiere, sino tiene que adaptarse a lo que su patrón lo llamó a hacer. Dios es lo mismo. Dice la palabra, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aclara, no conforme a nuestras obras. No, es que yo oré y ayuné, por eso el Señor me llamó. No, no es por eso. Dice la palabra del Señor que es según el propósito suyo. Él tiene un propósito. Dígale que está a su lado, Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, ese propósito está basado en una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando, antes de los tiempos de los siglos. Usted, dice Pablo en Efesios 2:10, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso implica de que usted está aquí para llevar a cabo un plan que ya Dios tiene determinado. Usted es una persona diseñada por Dios. Y si una persona va a la iglesia y no sabe para qué la diseñó Dios, pues entonces pierde el tiempo. Porque tiene que ir sabiendo para qué lo llamó el Señor. Vuelvo a insistir, si no, ¿qué Señor lo llamó?
Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y usted fue creado con un propósito. Y ese propósito es en base a una gracia que Dios le dio a usted antes de los tiempos de los siglos. Cuando no había nada, Dios ya tenía determinado lo que usted iba a hacer. Hijos amados, ustedes que hoy llegan al ministerio, no es nada más que el cumplimiento de ese propósito eterno de Dios. No es casualidad, no es necesidad. Yo nunca levantaría a un pastor por necesidad. No, si Dios no lo llamó, no lo levanto. Porque le va a joder la vida a la gente. Y estamos aquí para ser transformadores sociales. Si Dios lo hace llamar, lo hace nacer en un linaje, obviamente usted llevará ese linaje. Si su pastor es un pastor maestro, ¿qué será usted? Un pastor maestro. Porque está en la genética. Si su pastor es un profeta, usted será profeta. Eso está en la genética. Por eso los padres espirituales tenemos una gran responsabilidad de transmitir todo lo que el Señor nos ha dado. Y yo alabo al Señor por ustedes, porque sé que serán tremendos siervos del Señor. Y lo que yo no alcanzo a hacer, lo harán ustedes. De seguro, donde yo no alcance a llegar, llegarán ustedes. Porque no son cualquier persona, no son un improvisado. Ustedes no son personas que, bueno, había una necesidad y lo levantamos. ¿Está preparado? No, pero tiene buena voluntad, no sirve. Si Dios no lo llamó, no sirve. Ustedes son personas escogidas por Dios según un propósito dado, según una gracia dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces podemos ver 5 cosas en ese versículo. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no es conforme a nuestras obras. O sea, ninguno de ustedes pueda creer, no, lo que pasa es que yo realmente era fachero. Tenía facha de pastor. No es por eso, ¿no? Es según el propósito suyo. Y si usted tiene una gracia, no es suya, es esa gracia dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Eso implica desde la eternidad. Somos diseñados por Dios para ejercer las buenas obras que Él preparó de antemano. Citaba hoy Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fue creado? Para buenas obras. Por eso que en la tercera lección de discipulado práctico le enseñamos cuáles son las buenas obras. Porque si no, usted va a andar haciendo 1000 cosas. Y no se trata de hacer cosas en el nombre del Señor. Mateo 7:21 al 23, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, yo prediqué en tu nombre. Y Él va a decir, ¿y a mí qué? Si yo no te llamé para eso. Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y a mí qué? Y otro va a saltar, Señor, yo profeticé en tu nombre. ¿Sí? No hiciste la voluntad de mi Padre. Sos una persona diseñada con un propósito. Por eso no se trata de hacer cosas en el nombre del Señor, sino entender el propósito de vida. Bien, Pablo dice, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Diga conmigo, de antemano. O sea, vuelvo a insistir, no estamos acá para hacer cosas en el nombre del Señor, estamos para entender para qué estamos y después entonces, ahora iremos. El encuentro de Pablo con Cristo, o de Cristo con Pablo, nos muestra 2 cosas fundamentales. El encuentro, se aparece el Señor, primer pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque usted no puede salir a predicar si no conoce al Dios que lo llamó. Segundo, ¿qué quieres que haga? ¿Me entiende? El encuentro de Pablo nos muestra cómo es el desarrollo de un hombre de Dios. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? No salir a hacer cosas en el nombre del Señor. Bien, estamos hechos aptos. Yo quiero, hijos amados, ustedes que hoy asumen el ministerio, nunca tengan temor a llevar a cabo la tarea. Usted y yo estamos hechos aptos por Dios para disfrutar de nuestra herencia como ministros. Colosenses 1:12, todos juntos, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, Dios te hizo apto.
vas a poder. Nunca digas, no puedo, no soy capaz. Siempre decí, soy apto, porque Dios que me llamó me hizo apto para participar de mi herencia de los santos en luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amados, los ministros tenemos un llamado eterno. Somos hechuras de Dios, por lo tanto somos aptos para el ministerio. Son mentiras del diablo de que usted no va a poder. Ustedes van a poder. ¿Por qué? Porque Dios los hizo aptos. ¿Les da tranquilidad eso? Qué bueno. Segundo, la competencia. Estábamos hablando con respecto al llamado. La competencia. Somos ministros competentes por capacitación provista por Dios. Segunda de Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo aptos. ¿Me entiende? Nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo aptos. Gloria al Señor. El cual asimismo nos hizo, diga conmigo, nos hizo. O sea, yo quiero que usted entienda, no está diciendo los va a hacer. ¿Entienden eso, hijo? O sea, ustedes llegan al ministerio no porque van a ser, están hechos. Nos hizo ministros competentes. Por eso estamos en el Palacio Municipal. Porque somos gobierno. Somos ministros de un gobierno. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Sabe qué? Ni siquiera un decreto presidencial es tal si no lleva no está refrendado por el ministro del área. ¿Sabía eso usted? Que el presidente, para poder emitir un decreto, necesita que uno de sus ministros lo refrende. Quizás no lo sabían. Bueno, ahora lo saben. El intendente de esta localidad necesita que uno de sus secretarios refrende toda decisión que él toma. Ahora, de eso se trata. Dios tiene decisiones tomadas y lo ha llamado a usted a refrendar esas decisiones. Y usted tiene que saber que cuando usted va a transmitir un mensaje, eso lo manda el jefe. Usted es el ministro competente que Dios ha calificado, lo ha hecho apto para que usted refrende lo que Él ha dicho. Y como Él lo ha dicho y usted es el ministro competente, puede firmar. Y Dios va a respaldar esa palabra. ¿Me estoy explicando bien? Que el Señor les bendiga para que cada uno pueda verse de esa perspectiva. Podemos ejercer el ministerio porque Dios nos hizo competentes. Ahora, la duración del llamado. Yo quiero que usted me entienda lo siguiente. Mira, hay mucha gente que no tiene idea. He escuchado por ahí, el pastor fulano de tal perdió su ministerio, el profeta perdió su ministerio. Eso es lo que dicen los hombres, veamos lo que dice Dios. Si el llamado es eterno, necesariamente tiene que ser irrevocable, porque es eterno. Romanos 11:23, porque irrevocable, diga conmigo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, usted nunca va a perder su don. No, pero fulano, no importa lo que dice fulano, lo que importa es lo que dice Dios. Dios dice, irrevocables son los dones. Tenés un don, nunca lo vas a perder. Tenés un llamado, nunca lo vas a perder. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, hemos visto, primero que nada, en este punto, que el llamado es irrevocable. Quiero decirles esto, hijos amados, muchas veces ustedes van a pasar por problemas. Pero ustedes tienen que saber que la forma de ponerse de pie es precisamente hacerse cargo del ministerio que Dios los entregó y las demás cosas se van a acomodar. Porque usted es un ser creado por Dios, diseñado en la eternidad para que lleve a cabo un propósito.
Y mientras usted esté cumpliendo su propósito, todas las cosas se van a ordenar a su alrededor. La Biblia dice, miren lo que el Señor dice de ustedes: caerán 1000 a su lado, 10.000 a su diestra. A usted no puede llegar, ustedes son personas con propósito. ¿Me entienden? Ministros competentes. A ver, Dios los ha diseñado. Ustedes no son la casualidad. Ustedes son la causalidad de muchas cosas. Este tiempo fue creado a causa de nosotros. Ustedes son ministros escogidos por Dios para este tiempo. Dios los va a usar en este tiempo y va a respaldar su ministerio, porque ustedes son los ministros competentes que solamente van a endosar lo que el presidente dice. Y el presidente ya ha dicho que estos tiempos son nuestros tiempos. ¿Cuánto le dura un mandato a un ministro de esta tierra? Normalmente son 4 años, si hace las cosas bien, si no se tiene que ir. Un ministro de Dios, irrevocable son los dones y el llamamiento. Qué tremendo, ¿no? Que Dios lo haya escogido con un llamamiento irrevocable. Diga conmigo, Dios me escogió con un llamamiento irrevocable. Nada me puede apartar de ese llamamiento, porque no es mi decisión, sino que yo fui hecho apto para esto. Bien, gloria al Señor. La tarea del llamado. Es corto el sermón, ya estamos terminando. La tarea específica es predica, predica, predica. No cuentes testimonio, predica. Hechos capítulo 6, verso 3 nos muestra el contexto. Hay un problema en la iglesia en Jerusalén, porque hay algunos hermanos que están dedicados a la acción social, y entonces ahora van a ver a unos, van a ver a los apóstoles y le dicen, tienen que ayudarnos, estamos desbordados con el trabajo que estamos haciendo en las mesas. Y los discípulos expresan lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A ver, como pastores, nunca se involucren en otra actividad que no sea predicar, predicar, orar y predicar, orar y predicar. Hermano, ¿está mal de hacer acción social? No, pero un pastor no se puede dedicar a eso. El pastor fue llamado a predicar la palabra. ¿Cuál es el ministerio? Predicar la palabra. ¿Sí? Ustedes están llamados al ministerio más importante, porque tienen en sus bocas una palabra que pasará el cielo y la tierra, y esa palabra no pasará. Y ustedes son los ministros competentes de este tiempo para refrendar lo que el Señor ha dicho. Y entonces tendrá legalidad el trabajo de ustedes, porque no son personas que decidieron ustedes, ni que alguien dijo nos hace falta y venga, sino que Dios lo ha determinado. Y como lo llamó el jefe, el soberano, ustedes tienen competencia. Y esa competencia es una aptitud para llevar a cabo la tarea, y esa tarea es predica la palabra. 2 Timoteo 4:2. Y que prediques la palabra, y que intes a tiempo y fuera de tiempo. Hablar la palabra, la palabra. Tus testimonios no sirven. Tu testimonio es una cuestión temporal, la palabra de Dios es eterna. A ver, yo quiero que ustedes me entiendan. La eternidad está por sobre lo temporal. Dios es eterno. Nosotros vivimos en un mundo temporal. La única conexión que hay entre lo temporal y lo eterno, podríamos decir, el cordón umbilical de este tiempo hacia la eternidad, es la palabra de Dios. Lo único que nos une con lo eterno es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Entonces, si nosotros queremos influenciar eternamente en la vida de las personas, tendremos que darle una palabra eterna. Tus testimonios no sirven. No fuimos llamados a contar nuestros testimonios. Que Dios te haya sanado, dale gloria al Señor. Pero con eso no vas a edificar una iglesia. Tenés que predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. ¿Qué implica? Cuando hay culto, cuando no hay culto.
Hay gente que cuando le ponen un púlpito por delante, hasta se transforman. Y cuando salen detrás del púlpito, parece que los apagaron. Van a su trabajo, están en la casa, están con otros hermanos de la congregación, pero no se les cae un versículo. Un hombre de Dios no es así. Un hombre de Dios predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Estuvimos en este encuentro allí en San Martín de los Andes y la pasamos precioso. Ahora, fue un encuentro de comunión. No era un estudio bíblico, no era un tiempo de separarnos en oración y ayuno, era un tiempo de comunión. Pero sin embargo vimos cómo Dios salvó vidas. De eso se trata, predica a tiempo y fuera de tiempo. Espero que cada uno pueda cumplir esa tarea. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Iglesia amada, nuestra tarea específica es predicar la palabra, solo la palabra. No cuenten nunca historias. Las historias no transforman vida. La palabra de Dios tiene poder. Tenemos una palabra que tiene poder. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio, no tu testimonio. Sí, que queden claros. Yo tengo 1000 testimonios y en cada predicación que hago, atrás hay una historia que respalda eso, pero nunca voy a contar la historia que respalda eso, porque esa historia es mi experiencia personal con Dios. Y mi experiencia no necesariamente tiene que ser la tuya. Zarza hubo una sola. El Mar Rojo se abrió una sola vez. Los muros de Jericó se cayeron una sola vez. O sea, no podemos esperar que las experiencias de otros nos sirvan a nosotros. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre es lo que nos da vida, es la que transforma vidas. Por lo tanto, si hay una cosa que tiene que hacer el pastor, es predicar la palabra siempre. La palabra, la palabra, la palabra. Y para eso tiene que dedicar tiempo al estudio y a la comunión con Dios. No interesarse tanto en qué piensan los hermanos, sino en qué piensa Dios. Usted tiene dos opciones: visitar los hermanos todos los días o estar en comunión con Dios. Dios es omnisciente, Él conoce los problemas de cada uno. Por eso es que cuando uno predica, afecta tantas vidas. No porque he hablado con cada uno, he hablado con el que conoce esas vidas. De eso se trata la predicación, de estar en comunión con Dios y que Él te dé una palabra que Él sabe que va a afectar a esas vidas. Porque lo que yo pienso no necesariamente es lo mejor, pero el Señor me dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué es lo que afecta positivamente las vidas? La palabra de Dios. El pensamiento de Dios es lo que Dios tiene para esa gente. Bien, entonces, ya vamos terminando. La promesa del llamado. Dios respaldará tu predicación. Vuelvo a insistir, si predicas la palabra. Dios respaldará tu predicación. ¿Qué dice Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios dice, voy a hacer lo que yo digo y yo me voy a encargar de que esa palabra que sale de mi boca no vuelva a mí vacía, ¿no? Sino que hará lo que yo tengo pensado que haga, ¿no? Y será prosperada para aquello para la cual lo envié. Por eso es importante no tanto conocer la necesidad de la gente, sino conocer al Dios que conoce la necesidad de la gente. Un pastor puede pasarse todos los días visitando a la gente, pero si no conoce el pensamiento de Dios no va a ser efectivo en el ministerio. Ahora, si se pasa delante de Dios el tiempo necesario y suficiente, Dios le va a dar una palabra. Y esa palabra va a ser de bendición para la gente. Y no va a predicar de alguna forma coaccionado por lo que diga la gente, sino va a predicar lo que Dios dice que tiene que predicar. Y Dios dice, si predicas mi palabra, lo que yo pongo en tu corazón, entonces esa palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Cumplirá un propósito, el propósito para el cual yo la envié. Y por último, el cumplimiento de la tarea producirá un impacto aún en la naturaleza. Hijos amados, nosotros somos seres sobrenaturales.
aunque mucha gente no le pueda costar creer esto. Usted y yo somos personas diseñadas por Dios en la eternidad, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo hecho en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted es una persona diseñada por Dios antes de que el mundo fuera creado. Ahora, justamente por esa razón es que Pablo dice que la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios y se goza. Y mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a eso. Porque con alegría saldréis. Cuando usted entiende el plan, sabe que es una persona apta, que lo que usted diga Dios lo va a respaldar. ¿Cómo no va a salir con alegría? Es peligroso salir cuando vos no sabes que Dios te llamó. Es peligroso saber cuando vos no conoces el pensamiento de Dios para esa gente. Entonces vas a ir a hablar y como no sabes si Dios va a respaldar eso o no, porque vos no estuviste en la presencia de Dios. Pero si estuviste en la presencia de Dios, Dios va a respaldar esa palabra. Y Él dice, con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Y no solo eso, dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Qué tremendo. Mario va a Barda del Medio. Y mientras que hay gente que no sabe por qué los árboles se están batiendo como se están batiendo, él sabe que es una persona diseñada por Dios y que la naturaleza está manifestando alegría porque el negro pasa. ¿Me entiende? Porque es un hombre escogido por Dios. Un hombre escogido por Dios produce un impacto aún en las plantas. Eso dice la palabra. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Dice, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, porque hay hombres y mujeres cumpliendo con un propósito eterno en esta tierra. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hace un tiempo alguien me dijo, pastor, ¿por qué en su congregación aplauden? Porque lo dice la palabra del Señor. Porque muchas veces, hermano, hay tanto legalismo dando vuelta. Pero esas son las religiones. El evangelio es poder de Dios. Y mire, dice, los collados levantarán canción delante de vosotros. Usted dice, las montañas van a cantar. Sí, dice Dios, anda cumpliendo tu tarea, que yo voy a hacer alegrar aún la naturaleza a tu alrededor. Se van a gozar. Porque hay un hombre con propósito, una mujer con propósito. Y Dios dice que donde vos estás, esa tierra está bendecida. ¿Por qué? Porque a través tuyo está el gobierno, el reino de Dios presente. Sos un ministro, una ministra competente. Bendito sea el Señor. Y dice, todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, ¿no? Qué lindo es poder saber que la naturaleza va a expresar gozo por el cumplimiento de nuestro llamado. Hijos amados, nunca le teman al ministerio. Al contrario, el ministerio es la bendición más grande que ustedes pueden tener. El ministerio no es una carga, el ministerio es un privilegio. Para quienes carga el ministerio es para aquel que Dios no lo llamó, porque no entiende cómo funciona, pero para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, que sabe que tuvo una gracia dada por Dios, inmerecida gracia, que fue escogido para ser hecho ministro competente, apto para disfrutar de la herencia de los santos en luz. Que sé que cuando voy por el campo, aunque nadie me acompañe, esa naturaleza está mostrando alegría porque estoy llevando a cabo la tarea. ¿Cuántas veces, horas y horas de ruta con Lili en el auto, y muchas veces con un auto que había que empujarlo, y si se paraba, nunca nos preocupó eso. ¿Y sabe qué? Saber que cuando uno está recorriendo estas cordilleras, la Biblia dice, puede ser que sea locura, pero la Biblia lo dice y yo lo creo porque lo que Dios dice es verdad. Y entonces dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y uno muchas veces no escuchaba nada, pero uno sabe que en el mundo espiritual algo está ocurriendo. Y uno dice, estoy trabajando, no veo, pero la fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se veía ahora está presente aquí, porque ahora sí se ve, porque Dios ha respaldado su palabra, no ha vuelto vacía, ha cumplido el propósito para el cual la ha enviado. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia amada, siervos amados, que hoy vamos a recorrer juntos este camino precioso. Será alegría para nuestro corazón. Tiene sentido subirte a tu auto, no importa 0 kilómetros o no, subirte a tu auto e ir a cumplir la tarea. Quizás nadie humanamente te reconozca, quizás tu familia te descalifique, no importa. Si todos te ignoran, Dios dice, los montes se van a gozar por vos. Y de repente vamos y se nos salta un ciervo, otro ciervo, un guanaco, y uno dice, ¿qué está pasando? Y el Señor dice, te estoy mostrando que los montes y todo lo que está en los montes se goza cuando tu presencia va por los montes y por los valles predicando mi palabra. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. 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 Gloria a Dios. El ministerio no es una carga. El ministerio es un privilegio. Ser escogido por Dios. Teniendo tantos para escoger, Dios te escogió. Dios nos ha prometido respaldar la palabra que prediquemos y el cumplimiento de esa tarea. El cumplimiento de esa tarea producirá un impacto aún en la naturaleza. Por eso predica. Mario predica, Berito predica. Hijo predica, hijo predica, hijo predica, hija predica, hija predica, hijo predica, 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 predica la palabra. No ceses de predicar. No importa si tu padre o tu madre no te reconocen. Es suficiente con que el Eterno, delante de los santos ángeles, ha dicho, vayan porque ahí va mi escogido. Su familia lo desprecia. Sus amigos lo han dejado de lado, pero desde el cielo le envío mi protección. ¿Y sabe qué? Avísenle a la gente, a los montes y a los collados, que lo que los humanos no hacen, que es reconocer que son mis escogidos, ellos puedan reconocer. Díganle a los árboles que muevan sus hojas, mostrando gozo, porque ahí, en medio de ellos, anda uno de mis escogidos, cumpliendo su propósito en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia amada, los ministros tenemos un llamado eterno, somos hechura de Dios, por lo tanto somos aptos para cumplir el ministerio. Podemos ejercer el ministerio porque Dios nos hizo competente. Nuestro llamamiento es irrevocable. Nuestra tarea es específica, es predicar la palabra, solo la palabra. No predique religión, no predique institución, usted tiene que predicar la palabra. Usted no está llamado para predicar una institución, usted está llamado a predicar la palabra. Dios nos ha prometido respaldar la palabra que prediquemos y el cumplimiento de esa tarea producirá un impacto aún en la naturaleza. Por eso quiero decirles, hijos amados, tenemos el privilegio más grande. Yo doy gracias al Señor por ustedes. 5 pastores con los que están casados con sus esposas, que van a llevar a cabo esta tarea. Quiero decirles que comenzamos lo más precioso que nos puede llegar a pasar, que es cumplir nuestro propósito eterno. Ustedes están tomando de la delantera para que esos que están atrás de ustedes, la próxima vez, sean los que estén aquí adelante. Que la próxima vez, la otra línea, sea la que esté aquí adelante. Porque no nos llamó el Señor a amontonar gente, nos llamó a preparar gente que viva con propósito, que tenga sentido su vida. ¿De qué sirve tener todo el tiempo la gente dentro de la iglesia 3, 4 veces por semana si no le das propósito de vida? Usted y yo tenemos un propósito de vida. ¿Cuántas personas han sido transformadas? Últimamente hemos visto testimonios permanentes de cómo Dios transforma vidas. ¿A través de qué? De una palabra poderosa que Dios ha entregado, que no es nuestra, es de Dios. Por eso transforma vida. Ahora, yo quiero, ya para terminar, decir gracias al Señor por este tiempo especial. Ahora vamos a ir a un momento en el cual vamos a hacer el ungimiento.
Pero yo quiero decirle que la unción es solo el reconocimiento de algo que ya Dios ha determinado. O sea, no piensen ustedes que en el momento de que son ungidos, las cosas van a cambiar. Seguirán siendo tan iguales. El lunes cuando llegue la boleta de la luz hay que pagarla igual. Porque algunos quieren vivir en una dimensión. No, ustedes seguirán siendo ministros de Dios, pero con los pies puestos sobre la tierra. Entonces, le aclaro esto porque más de alguno dice, ¿pero cómo? Y el mundo sigue igual. Claro, estás en el mundo para transformar ese mundo, ¿sí? Iglesia amada, gracias al Señor. Quiero pedirle si me pueden colocar aquí capítulo 1 de Josué, y ya vamos a ir del 1 al 9. Es lo último que quiero compartir. Yo los invito a todos los hermanos, a todas las hermanas, que se puedan gozar, porque esto es como cuando uno de la familia se casa. Ahora todos estamos de fiesta porque hay 5 ministros que tienen un compromiso con la esposa de Cristo, con la amada de Cristo, con aquella por la cual Cristo murió. Estaba esta tarde una hermana allí en San Martín en su siesta y el Señor la despertó con una visión. Dice, pastor, me desperté y lo vi a usted. Estaba bien vestido y con el anillo de casamiento que se veía claramente en su mano. Me dice, ¿qué debo hacer? ¿En qué dirección tengo que orar? Le digo, no hagan nada, es una confirmación de lo que va a suceder esta noche. Porque cuando hay matrimonio, hay fruto. Y eso es lo que está sucediendo, ¿me entiende? Hay fruto. Y yo alabo al Señor porque ustedes son parte de ese fruto. Y quiero decir que mi propósito, así como un manzano produce manzanas, como un peral produce peras, un pastor debe producir otros pastores, si no, no es pastor. ¿Me entiende? O sea, si no está cumpliendo el rol de procrearse, no se está sembrando. Y esto lo digo por ustedes porque el día de mañana ustedes tendrán que reproducirse. O sea, no fueron llamados para ser pastores por ser pastores. Si ustedes son pastores y se siembran en la gente, se van a reproducir. ¿Y qué es lo que se cosecha? Según su propio género. Si de repente le toca a algunos rebeldes, es según su propio género. Pero no será así. Ustedes, Dios los ha llamado, los ha bendecido. Y ustedes tienen que saber que, vuelvo a insistir, ustedes se van a sembrar. La cosecha tiene su tiempo, ustedes tienen que sembrarse. Ese sembradío tiene un proceso. Muchas veces no depende tanto de la semilla, sino más de la tierra. ¿Se acuerda que Jesús habla del sembrador y de los 4 tipos de tierra que hay? O sea que la semilla es la misma. Uno muchas veces ha pensado, Señor, me sembraste en cemento, parece, porque son duros. No lo digo por ustedes, líbreme el Señor de eso. Pero que ha sido así en alguna oportunidad, sí, ¿no? Ahora, lo grandioso es, sembrate. Dios siempre va a darte el fruto de tu trabajo. Por eso siémbrense con libertad. Ahora, cada semilla para sembrarse tiene que morir. Se tiene que romper lo externo para que salga una nueva vida. Y nosotros tenemos que hacer eso, sembrarnos. Tenemos que rompernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para que Cristo, la esperanza de vida en nosotros, pueda manifestarse. Así que, hijos amados, ahora les voy a pedir que pasen los pastores aquí adelante. Esta fue una presentación del Instituto Bíblico Cristianos de Berea. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones.